Si ya consiguieron, Filipenses 2:1 del 1 al 11, el título en negrilla dice Humillación y exaltación de Cristo. Y quiero darle un breve comentario de la consolación ahí. Mire, la consolación es un resultado de las buenas relaciones con Dios primariamente y secundariamente con las personas. Para que haya una verdadera consolación, realmente usted tiene que experimentar la compañía de la otra persona. Si falla este elemento, no se sentirá consolado. Mire, la consolación es el resultado de las buenas relaciones con Dios y con las personas. Cuando una persona no hace una auténtica compañía, la persona no recibe consolación. Si no hay compañía verdadera, real, no habrá una verdadera consolación. He dividido la porción que vamos a leer en 3 puntos principales. Versículo 1 y 2. Esa es la condición para consolar al líder, en este caso Pablo. Versículo 1 y 2. La condición para consolar a un líder. Versículo 3 y 4 es la condición para consolar a los demás creyentes. Y versículo 5 al 11 es la condición de Cristo para con el Padre Celestial. Entonces puedes dividir la porción en 3 partes. Versículo 1 al 2, 3 al 4 y 5 al 11. En el versículo 1 hay 5 condiciones para poder consolar a Pablo. Eso es lo que quiero que aprenda. Hay 5 condiciones para poder consolar a Pablo y puede aplicarlo al contexto de los líderes. Si queremos saber cómo consolar los líderes, hay 5 condiciones que menciona el texto y están directas y bien claras, especificadas. Solamente voy a agregar algo de información al texto. Consolación es juntarse a vivir con la otra persona la situación que vive. Es decir, ponerse en lugar de la persona y la condición que está viviendo. Esa es la manera correcta de consolar. Viva la experiencia de ellos. Póngase en su lugar. Hágale compañía. La frase que dice en Cristo. Eso es tener una afinidad interpersonal con Cristo. En otras palabras, para consolar a otro creyente o a un líder, el que le va a consolar necesita una dependencia personal de Cristo. Siguiente, si algún consuelo de amor. El nombre consuelo ahí es hablarla en intimidad que sea necesaria hablar. Hable las cosas que deben hablar de manera personal e íntima. Hablen del problema, realmente el problema que está aconteciendo o sucediendo. Ese es el término consuelo la segunda vez. No es exactamente la misma palabra anterior. Y la frase de amor. La frase de amor es para tomar las decisiones incondicionales que se deben tomar para favorecer al creyente. Decisiones incondicionales. Eso tiene que ver con el nombre amor. Y la frase comunión del Espíritu es andar bajo el estándar espiritual. En otras palabras, andar bajo el Espíritu sencillamente significa ser espiritual. Donde dice afecto entrañable, es decir, es el sentimiento, la emoción que nace de los intestinos. En otras palabras, sea genuino en lo que dice. No fabrique información. Sea genuino en hablar con la otra persona lo que realmente siente desde el fondo de su corazón. Y misericordia es sentir dolor por el sufrimiento de otros. La misericordia es porque usted experimenta compasión o dolor por el problema de la otra persona. Esas son las condiciones para poder consolar a un líder.
Hay 5 y agregué 2 explicaciones extra que tienen que ver con el nombre consolación. Ahora pasen al versículo 2, porque fíjense lo que pidió Pablo. Él está pidiendo que completen el gozo. Eso es lo que está pidiendo, completar el gozo. Una idea principal de completar es cuando algo se llena hasta el borde y se derrama. Déjeme decirle eso en otras palabras. Pablo está pidiendo que lo provoquen, que las personas que están cerca de él lo provoquen a desarrollar sus relaciones interpersonales, que esas relaciones interpersonales se desborden y se vean socialmente. Eso es el término completar. Completad mi gozo. Y gozo es el gusto del ánimo que se complace en las relaciones con el otro. Gozo es el gusto del ánimo que se complace en las relaciones interpersonales. Fíjese bien en lo que está pidiendo el versículo 2. Fíjese con cuidado lo que pide el versículo 2. Él está pidiendo lo siguiente. Él quiere ampliar sus relaciones interpersonales con los creyentes. Eso es lo que está pidiendo. Que sus relaciones interpersonales a escala de creyente sean más amplias, sean más maduras. Y donde dice sintiendo, eso es que tengan la misma clase de pensamientos y los mismos proyectos espirituales. Y amor es poseer las mismas decisiones de favorecer incondicionalmente. Ya conocen esa palabra, siendo unánimes. Eso es para acompañar emocionalmente a los demás creyentes. Viva la emoción que otros creyentes sienten. Voy a darle quizás un par de ejemplos. Hay situaciones donde los creyentes experimentan mucha tristeza y es normal que nos entristecemos con ellos. Y hay situaciones donde los creyentes experimentan mucha alegría y mucho ánimo y es para que también gocemos y disfrutemos con ellos, como si el triunfo de ellos fuera el triunfo de nosotros y como si la tristeza de ellos fuera la tristeza de nosotros. Y esos son los conceptos básicos en ese texto. Y al final dice sintiendo una misma cosa, que fluya la misma clase de pensamientos. En este contexto es que haya una unidad creciente entre los creyentes. Eso es la manera de ampliar las relaciones entre los creyentes. Tiene que haber una provocación a las relaciones interpersonales más cercanas y de esa manera hay que seguir haciendo día tras día. Pasen al versículo 3. Note que hay 2 obstáculos para completar el gozo entre creyentes. Note los 2 obstáculos que hay para completar el gozo entre los creyentes. Si se presentan esos 2 obstáculos, las relaciones interpersonales no avanzarán. Esos 2 obstáculos del versículo 3, si se presentan a escala de los creyentes, las relaciones se obstruyen, no avanzan, no desarrollan. La número 1, contienda. Y explico qué es contienda en el Nuevo Testamento, especialmente esta palabra. Mire, la contienda no es más que sobrevalorar lo personal y demeritar a los demás. Ese es un concepto general de lo que es contienda. Es cuando se habla positivamente de sí mismo y negativamente de los demás. Eso es contienda. Usualmente se usan palabras a veces para debatir por qué somos mejores y por qué los demás son inferiores o peores. Pero esos son aspectos de la palabra contienda. Note, quédese con la idea básica de lo que es contender. Sobrevalorar a sí mismo y demeritar, devaluar a los demás creyentes. Eso es contienda.
Y la segunda palabra que está ahí es vanagloria. Vanagloria o gloria vana. ¿A qué le llama Dios vanagloria o gloria vana? Eso es asumir la obra de Cristo como si fuera la obra suya. Y ya le explico qué quiero decir con eso. Mire, la obra real en el creyente lo hace Cristo, no otro creyente. Siempre esa iniciativa es de Cristo en el creyente y a través del creyente, y esa obra no se da por sí mismo. Entonces, por lo tanto, la gloria siempre es de Cristo y no del creyente. Y voy a darle ilustraciones. Si usted es espiritual porque Cristo produce esa espiritualidad en usted. Si usted tiene fe viva, es porque Cristo produce esa fe viva en usted. Y si Dios hace alguna obra dentro o fuera de usted o por medio de usted, es porque Él lo usa a usted como instrumento. La fuente siempre es Dios y nunca usted. Usted es solamente un canal, un conducto, un intermediario, un instrumento en las manos de Dios, y por lo tanto usted nunca puede, no debe, hablar como si usted fuese la causa de las cosas buenas que están aconteciendo. Si lo hace, ha caído en vanagloria. No asuma como algo personal la obra de Dios como si usted fuese la causa. Evite siempre eso. Dele siempre la gloria a Dios. ¿Cómo se la va a dar? Reconozca que es Dios quien lo ha hecho en usted y por medio de usted. Ha sido Él y su gracia y su bondad por medio de usted, nunca usted. Entonces no diga que por mi fe han acontecido las cosas, y no diga que por mi enseñanza han acontecido las cosas, y no diga que por mi evangelismo han acontecido las cosas, y no diga que por mis buenas obras han acontecido las cosas, porque es vanagloria. Pero diga que Dios lo ha hecho por su bondad, por su paciencia, por su misericordia. Él ha hecho las cosas buenas en usted y por medio de usted. De esa manera escapa de la vanagloria. Ahora, en el versículo, él dice antes. Es decir, eso es prioridad. Antes con humildad. Y ya le explico qué es humildad en la Biblia. Evite todo pensamiento arrogante. Evite todo pensamiento arrogante. Reconozca que sus pensamientos son inferiores a los pensamientos de Dios. Eso es humildad. Nuestros pensamientos son inferiores. Jamás sabremos más que Dios. Jamás alcanzaremos a pensar como Dios. Sus pensamientos son prioridad ante los nuestros. Eso es humildad. Evite la arrogancia, esa es la clave. Note la segunda frase, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y explico qué es eso de estimar. Reemplace la estimar por pastorear. Reemplace la palabra estimando por pastoreando, es decir, cuidando otros creyentes. Eso es lo que está diciendo. En lugar de la contienda y la vanagloria, en lugar de competir con otros creyentes y autoproclamarse como la causa principal de la obra, pastoree creyentes. No tiene que ser un pastor de llamado al pastor, pero hace funciones pastorales. ¿En qué consiste una función pastoral suya sin ser pastor? Mire, sencillamente en esto. Cuide a otros creyentes y dele la preferencia a otros creyentes. Voy a darle una ilustración vívida en los medios, esto cuando nos comunicamos por internet o por estos medios. De vez en cuando, dos de ustedes quieren orar allá y a la vez, dos dice, yo quiero orar, y el otro dice, también quiero orar.
O quiero leer y el otro dice también quiero leer. O voy a cantar y el otro dice también voy a cantar. Entonces, en esos casos, ¿cómo demostramos que estimamos a los demás como superiores a él mismo? La respuesta es esta. Dele la prioridad al otro creyente. Dígale, usted primero. Usted primero. Y de esa manera está cediendo sus derechos. Entonces, otra vez, mire, estimar a los demás es cuidar a los creyentes. Y una manera de aplicación para esto es darle la preferencia. Otra aplicación a esto es darle enseñanza bíblica que les ayude a crecer. Eso es estimar a los demás como superiores a sí mismo. Otra aplicación es orar por ellos. Ore por ellos y pide el favor de Dios para ellos, que Dios les ayude, como si estuviese orando para que Dios le favoreciera a usted. Esas son aplicaciones del versículo 3. Pasen al versículo 4, porque menciona otra vez otro obstáculo para completar el gozo entre creyentes. Menciona otro obstáculo. Fíjese donde dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Enfocarse en lo personal como algo exclusivo. Es decir, tener un perfil egoísta. Es el obstáculo. No se enfoque en lo personal. No tome la obra de Dios como algo exclusivo para usted. Y no tenga un perfil egoísta. Eso es un obstáculo. Voy a darle ilustraciones de esto. Cuando ore, dando gracias por la comida que tiene al frente en su mesa o donde coman. Acuérdese que hay otros que tienen hambre como usted. ¿Y por qué no pedir que ellos también tengan comida como usted? Y cuando vaya a comer y tenga comida frente a usted, dele gracias que Dios le ha dado a otros también para que coma como usted. De esa manera evita perfiles egoístas en la vida diaria. Esa es la manera de no mirando cada uno como lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Aprenda de su oración que debe ser colectiva, y eso es aplicación en ese texto. Enfocarse en el prójimo como si fuera usted mismo, de igual valor. Esa es la clave. Ore por sí mismo y pide esas mismas cosas por su prójimo. Esa es la clave en el versículo 4.